Bueno, muy buenas tardes. Se me ha solicitado que hagamos un pequeño análisis de la situación de política internacional por estos días, que como todos sabemos hay numerosos planteos, numerosas confusiones que se están dando. Algunos hablan del fin de un modelo, otros hablan de que lo que viene es peor de lo que había, otros dicen que va a ser todo igual, etcétera, etcétera. Lo que sí nos debe llevar en estos momentos como argentinos y como gente del movimiento nacional a entender de que están ocurriendo acontecimientos que ya venían en marcha, que ya estaban en pleno desarrollo y que todos se han visto totalmente unificados por la gigantesca crisis de salud causada por la denominado coronavirus o COVID-19, ¿no es cierto?, que ha desmantelado y mostrado la realidad del desconcierto de las clases dirigentes globalistas y fundamentalmente de haber causado un daño irreversible a sus sociedades porque no solamente no aplicaron las normas y las medidas precautorias que ya estaban totalmente estudiadas y analizadas, porque lo de una pandemia ya los servicios de inteligencia de los países centrales lo tenían dentro de sus hipótesis de conflicto a nivel internacional, pero que no se les dio la suficiente entidad, y segundo, de que se siguió adelante con el desmantelamiento de sistemas de salud para privilegiar sistemas de salud privatizados y fundamentalmente que solo sirven a las altas élites y a los grupos económicos y nada más. Ahora, dicho todo esto, yo veo y analizo la situación siguiendo algunas pautas mínimas. Lo primero que debemos decir es que la estrategia de la globalización última, porque esta no es la globalización, es una de las tantas globalizaciones que ha sufrido el mundo, esta globalización, que es la globalización financiera que se aplicó luego de la desaparición de la Unión Soviética, ha prácticamente muerto. Pero no ha muerto ahora, ha muerto debido a grandes crisis que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos 30 años. Recordemos, la misma crisis de la Argentina fue del 2001, fue preanuncio de una crisis mucho mayor, la del 2008, que sí afectó a los países centrales. Lo que pasa es que primero las crisis cayeron en los países periféricos y luego en los países centrales, porque el abuso del área financiera primero hizo estragos en los países periféricos y dependientes, pero luego también empezaron a hacer estragos en los países centrales, en sus propias casas matrices, de donde habían originado estas ideas. Pues bien, ese mundo uno, ese mundo financiero, que no es el mundo de la economía real, sino que es el mundo que se dedica a la timba financiera, bueno, eso es lo que ha finalizado. Por otro lado, otra de las situaciones que ha variado y ha cambiado totalmente la situación internacional es que la geopolítica que aplicaba Estados Unidos, que es la vieja geopolítica inglesa, que la dictó el mayor geopolítico anglosajón, Sir Hartford Mackinder, inglés geógrafo, que la dictó en 1914, donde explicaba cómo debía ser una potencia marítima para enfrentar a los poderes continentales e impedir que esos poderes continentales se expandieran. Él ubicaba a esos poderes continentales en los territorios que hoy son prácticamente Rusia, Irán y China. ¿Qué es lo que había que hacer? Aislarlos, anularlos e impedir que avanzaran. Bueno, esa teoría la continúa Estados Unidos con sus
teóricos que fueron también modificando, incorporando nuevos elementos. Se incorporaron el elemento aéreo, se incorporó el elemento del control espacial, el control cibernético, el control de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso también ha sufrido una gigantesca crisis porque lo que intentaba esa teoría, que era frenar el proceso de expansión, ya es imposible. La alianza táctica y estratégica entre China y Rusia ha roto absolutamente eso. Hoy vemos el avance del proyecto de China, el viejísimo proyecto que conectaba la primera globalización, cuando Asia se conectaba con Europa a través del Medio Oriente, usando el viejo y conocido camino de la seda. Hoy en día hay un proyecto similar, nada más que es mucho más amplio, con gigantescas rutas férreas y rutas de caminos de asfalto, etcétera, puentes, infraestructura, y también conocido como el Collar de las Perlas, que es otra ruta de tipo marítima que hace que la producción de China llegue rápidamente a los mercados compradores, léase en este caso la Europa occidental. Todo esto, por supuesto, hay que sumarle con la desarticulación de la Alianza Atlántica. Ya hemos visto que hay una fuerte disidencia entre la Unión Europea y el propio Estados Unidos. Hemos visto que Inglaterra se ha retirado de la Unión Europea para jugar sola en una equidistancia de Estados Unidos y de China. Y vemos también que Estados de la Unión Europea intentan renegociar una nueva política con Rusia, específicamente Alemania. En Europa el eje francés-alemán se sigue consolidando, pero el grave problema de la Europa es los países periféricos, dependientes y fuertemente endeudados, que son un lastre. Y por otro lado, el declive de los Estados Unidos, que no es esto que estamos viendo. Esta es una reacción social a años de crisis étnica, racial y política, sino esa retirada estratégica norteamericana que lo ha encabezado Donald Trump, de retirarse de casi todos los escenarios internacionales para concentrarse en el primero América, o sea, para ellos primero Estados Unidos. ¿Quién gobernará después de esto? Bueno, es una gran pregunta que tiene muchas aristas, pero lo que sí podemos ya afirmar es de que el Estado-Nación, ese que había sido condenado a muerte en la globalización financiera que arrancó en los 90, hoy vuelve a resurgir como una necesidad imperiosa de darle la suficiente tranquilidad y seguridad a sus poblaciones de que no pueden quedar libradas a las fuerzas del llamado mercado, que fue la que instrumentó esta política globalista dedicada únicamente a la timba financiera y no económica. En esto se ha desacoplado China, porque China también es una potencia globalizadora, pero no basada en el área de las finanzas, sino en el área de la economía real que sabemos todos que son bienes y servicios. La otra es papelitos y transacciones a través de sistemas informáticos que son totalmente ridículos y faltos de un sustento real en que basar esas ganancias extraordinarias. ¿Cómo prevemos este mundo? Bueno, este mundo que saldrá de esta nueva crisis saldrá mucho más debilitado, con todas las instituciones que se habían creado en la Segunda Guerra Mundial, léase ONU, léase OMS, léase Fondo Monetario Internacional, léase Banco Mundial, todos dañados, todos que no representan la realidad, con un Consejo de Seguridad que evidentemente está más para frenar que para hacer, y que esto nos lleva también a concluir de que el mundo, si no va hacia una cooperación mundial, marcha hacia un conflicto absoluto y total. Esto lo vislumbró en el 74, cuando retornó a la Argentina el presidente Perón, cuando hablaba de que en el 2000 o la tierra se arreglaban entre
todos coordinando cómo íbamos a sobrellevar la sobrepoblación que ya estaba en crecimiento y que había dos alternativas, un acuerdo geopolítico a nivel internacional o una guerra, una pandemia, algún exterminio masivo de habitantes. En ese marco se incluye también las políticas del Papa Francisco. El Papa Francisco también está solicitando a todos los países del mundo y fundamentalmente a los de llamado el mundo occidental que hagan un replanteo de cómo debe ser un mundo con menos desigualdad, con mayor participación, con mayor inclusión y en el que, por supuesto, las grandes deudas deban ser refinanciadas y en algunos casos perdonadas. Esto lo hemos visto en sus últimas actuaciones y es en el fondo un proyecto que se une con numerosos países también importantes que ven que la situación global, si no se soluciona de una manera coordinada y cooperativa, vamos a una crisis mayúscula de la que vamos a salir de la pandemia. Esto es el fin de una era, por supuesto. Esto es algo que ya venía ocurriendo, las crisis financieras se venían produciendo una tras otras, las crisis sociales y humanitarias se venían construyendo una tras otra y las crisis políticas, por supuesto, que acompañan a todo esto. Es evidente que hace falta también un fuerte cambio en la forma de hacer política, tanto internacional como nacional. No se puede dejar librado el mundo en manos de un